facultad muy buena. Correcto. Correcto. A ver, como les estaba comentando al principio, si nosotros volvemos a la analogía que hay sobre una empresa y una gerencia, pues los niveles deben ser respetados. Entonces, si el decano está proponiendo ciertas modificaciones para la mejora, que nacen de las ideas o inquietudes de ustedes, y existe algún jefe de departamento académico que no las cumple, puede ser por dos cosas. Uno, o yo no me di a entender bien de lo que se necesita, o dos, sí me di a entender bien, pero es un acto de rebeldía de la persona. Y para mí esas cosas no han sido nunca un temor, porque también he manejado gente y cantidad de gente y gente rebelde, porque gente difícil en la parte de la especialidad que tengo. Entonces, no es que yo tenga que ofrecer, sí, yo lo voy a hacer porque tal y tal motivo, se hace lo que yo quiero, no es así, sino que es eso, o yo no me di a entender bien cuál es el objetivo de esta facultad, o de lo contrario, lo debo tomar como un acto de rebeldía y esa persona debe salir del lugar donde está. Y para eso, creo que nadie le debe temblar la mano para poder hacerlo, ¿no? O sea, si no, esto no va a funcionar. Ustedes en sus obras, cuando salgan, van a ir a las empresas constructoras donde van a recibir ustedes una bonificación por avance de obra. Y si ustedes lo hacen en menos tiempo del cual se había propuesto, tendrán un plus adicional. Por eso que la maquinaria en el proceso constructivo pues funciona y van rápido y uno es más jefe que el otro y grita y todo y etcétera, que no es necesario tampoco gritar para que se haga lo que uno quiere. Pero es toda una cadena de responsabilidades y de respuesta al superior. Y eso debe cumplirse. Entonces, luego de haber hecho este análisis, esa relación, digamos, de priorizar, digamos, la especialidad de transporte debe cumplirse y se debe ejecutar aquellas tareas encomendadas por la jefatura o por el decanato. Se tiene que hacer. El momento que eso no se cumpla, debe ser la persona reemplazada, porque tal vez o no lo puede hacer por desconocimiento o simplemente es indiferente y la desidia le hace pasar el tiempo y no va a suceder nada como tal vez alguna vez lo fue. Entonces, en ese caso no se preocupe porque eso tiene que ser revisado y yo le agradezco su opinión. Solo para ir terminando lo que usted me había propuesto en los horarios modulares, les comento que antiguamente la asistencia era obligatoria, pero llegó un momento donde se le daban tolerancias. Sí, a ver, perdón, ¿tiene que ver con un tema? Termina ya, ok. Bueno, no, pero y es que es algo que me preguntó él, ¿no? ¿Y qué pasó de que los ciclos permitidos con la facilidad que se le brindaba a veces a la exigencia del grupo de estudiantes que pues, presionaban a veces y las autoridades con la finalidad de congraciarse dejaban pues que lleven 3 ciclos consecutivos y bueno, eso es un desorden. Porque usted está llevando un curso que no le compete dentro de la forma ordenada de aprender algo y después se regresa para lo que sí ya debe aprender y luego vuelve a avanzar. ¿Cómo está saliendo? ¿Cómo es su formación dentro de la carrera? Pero en fin, eso fue permitido. Llegó un momento donde esto se había generado una superposición de horarios, ¿no? Para la persona que llevaba un curso, que José debe recordar esto porque se formó una comisión donde estuvo el ingeniero Manco, estuvo el ingeniero José Zapata, Miguel Subiabur, Francisco Ríos, etcétera, para poder desatar este nudo. Porque el programa, el software que hizo el profesor Zapata, lanzaba un alumno con un horario que proponían ustedes y tenía no sé cuántos cruces. Y entonces el trabajo comenzó a hacerse para minimizar estos cruces. Y entonces, ¿qué se dijo? Hay que liberar la asistencia, la obligación de la asistencia. Y se liberó. Y el otro año hacemos los horarios modulares, pero ahí se quedó. ¿Se da cuenta? O sea, se liberó la asistencia, ahora ustedes van y no es obligatorio asistir, pero eso tuvo un objetivo. El objetivo era liberar los horarios de los jóvenes que estaban allí para poder pasar a una segunda etapa y luego pensar en estos
módulo de horarios que iba a permitir en algún momento, pues, o yo estudio de día, trabajo de noche o trabajo en la tarde, qué sé yo, ¿no? O sea, poder manejar sus tiempos. Eso siempre ha estado latente. Habría que volverlo a revisar. Pero por un lado uno quiere corregir y por otro lado las autoridades le dan más holgura, ¿no? No sé, alguien me llegó a decir que hasta 4 ciclos podía ser y hasta de manera desordenada. Eso es lo que va mal. Entonces, acá el alumno que comienza a estudiar su primer ciclo por lo menos no debe tener ningún tipo de cruce y pasar al segundo ciclo a llevar todos los cursos que debe llevar sin tener cruce. Por lo menos esa es la ruta crítica. Ese es el grupo que debe ir avanzando ordenadamente. Pero allí vienen ya los problemas que ya conocemos, ¿no? En cuanto a la relación con los egresados, es un buen punto porque son ellos los más interesados de poder aportar, ¿no? Liberando algunas confusiones que se puedan generar y que he apreciado ahora último, pero sí, hay que convocar a los egresados. Hay egresados que sí colaboran con nosotros, o sea, que radican en Venezuela, que radican en España y vienen, y cuando vienen por acá dictan cursos, ¿no?, de especialidad y es muy enriquecedor. Hay que rescatar eso, pero vincularnos más con los egresados. En cuanto a la participación de los estudiantes en estas comisiones académicas que me preguntó, sí hay que verlo un poco con mayor detenimiento. Y le digo por qué. Porque si ustedes vienen aquí a aprender, a recibir una currícula ordenada para estudiarla, no sé por qué razón tendrían que ustedes que participar en el mismo horario que les va a servir a ustedes mismos. Pero eso tiene su explicación. Nace por el desorden que tenemos nosotros los docentes. Porque si nosotros no fuéramos desordenados, ustedes no tendrían por qué tener esa inquietud. En todo caso, eso tendré que tratarlo ya con el director de escuela para ver una participación con la finalidad de que ustedes hagan un reporte o una retroalimentación de cómo se está llevando las cosas que sea de utilidad para la toma de decisiones para los docentes que hacen los horarios. Bajo ese concepto creo que se debe manejar esto, ¿no? Sí, entiendo eso porque lastimosamente a veces ni siquiera ni el tercio de facultad, porque generalmente es el tercio de facultad quien participa, uno de sus miembros, o invita a la comunidad de la FIC para que participe, al consejo directivo. Pero yo hablaba más específicamente del consejo directivo, donde justamente se habla del tema de las cargas académicas y las cuales se presenta al consejo de facultad para que se apruebe. Pero ¿qué pasa? Y no dejaban ni siquiera, ni sabían los estudiantes que tal día se hacía el consejo directivo, o sea, no había ni siquiera una opinión. Eso era lo tan tajante que en un momento se dio en la facultad, y cuando yo estaba acá lo veía. Y no podemos hacer nada porque a veces, y creo que en muchas facultades, y esto es a nivel universitario, que no hay ninguna participación de los estudiantes, ni siquiera como usted lo menciona, tal vez dando esa retroalimentación, teniendo esa voz que se debía de tener, tal vez puede ser un inicio de confianza, tal vez que no tengan voto. Entiendo ese punto, pero por lo menos tener una comunicación con los estudiantes, tal día se va a hacer y tal día tu representante, porque ahí no van a entrar todos, porque yo sé que es corto, es en mi escuela, quizás se reunió, entonces, pero ahí están participando estudiantes representantes quienes conversan y dicen, hemos visto esto, y ahí quiero entrar un paréntesis, ahí entra también el tema de cómo fiscalizamos a los docentes, ¿no? El tema del reglamento de docentes, que hasta no, eso ni siquiera se cumplen, ya creo que de la vez que egresé, o años antes, ya no hay ni siquiera encuestas, o sea, encuestas, pero que sean publicadas. Hay encuestas sí, pero no son ni siquiera publicadas. Entonces eso no se sabe ni siquiera en también había una parte de eso en esta última pregunta, y era sobre la participación del docente. Yo no sé si todavía continúa un indicador de responsabilidad que fue propuesto en mi gestión. Ese indicador de responsabilidad era un grupo de valores en cociente y multiplicadores que involucraba variables como el tiempo de demora del profesor en la entrega de la calificación de las pruebas. Eso sí está. Continúa. Eso sí. Ese indicador nos está diciendo con qué profesor estamos tratando, por un lado. Y segundo era la evaluación
docente de 360 grados. Quedó propuesto, está el cuestionario, porque yo lo hice, el cuestionario que ustedes usan ahora, que solamente está sesgado a la parte del estudiante docente, es la que están evaluando ahora. Pero 300 grados era un segundo cuestionario, que era el jefe del profesor, que lo evaluaba. Y el tercer cuestionario, que debe estar todavía ahí en la escuela, si no lo podemos retomar, es que las dependencias como estadística, la escuela profesional, evaluaban los centros. Y eso recién generaba la responsabilidad. ¿Y por qué? Porque un profesor bonachón, hoy vengo, dicto clase, le pongo 20 a todos y mañana me califican bien. Y por eso salgo premiado como mejor profesor. Es totalmente injusto. Pero hay profesores que sí son muy cumplidos, entregan sus actas, sus notas, etcétera. Cada vez que lo citan a las reuniones de profesores está presente, porque también hay muchos que no asisten ni a la convocatoria de su propio jefe de departamento, están allí. Entonces todo eso es un conjunto que permite evaluar realmente si es o no un buen docente, ¿no? Se debe complementar. Entonces eso de 300 me ha hecho recordar y lo tengo que retomar, porque estaba puesto también en la memoria que yo dejé, ¿no? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Primeramente, me gustaría comentar un poco acerca de algunos temas que se han ido tratando. Si me doy el atrevimiento es porque yo he sido parte del tercio de facultad en el año 2017, tercio universitario a nivel de consejo en el 2018 y actualmente soy asambleísta. Ya se va mi gestión. Primeramente, quisiera comentar el tema de los horarios modulares, porque tenemos un reglamento de matrícula en el cual ya sostiene de que en noveno y décimo debe haber horarios modulares para los cursos obligatorios. Esto con el fin de tener una mejor inserción de nuestros futuros egresados en el mercado laboral, porque tenemos otras universidades, como la gran mayoría de los compañeros saben, tenemos más de 70 escuelas a nivel del Perú en ingeniería civil, y obviamente la competitividad es muy alta. Y tenemos universidades como Católica, Ricardo Palma, UPC, cuyos egresados, que todavía no lo son, trabajan desde sexto o séptimo ciclo. Entonces, llega la hora de que salga el estudiante de la uni y se encuentra con que todas las vacantes ya están copadas. ¿Por qué? Porque estos estudiantes de otras universidades ya han cogido estos puestos y la inserción al mercado laboral de nuestros estudiantes es más compleja. Ahora también podemos entender de que pedir desde quinto, sexto ciclo que hay horarios modulares haría un alboroto, ¿verdad? Sobre todo en nuestra facultad, que tenemos 4 secciones por curso, imagínense. Pero sí tenemos para noveno y décimo horarios modulares que no se han ido respetando del todo. El reglamento no se ha ido respetando del todo, como lo ha mencionado mi compañero Adolfo. Con respecto a las asociaciones estudiantiles, hay un reglamento de reconocimiento de las asociaciones estudiantiles, donde cada asociación estudiantil tiene que tener una misión, una visión y su estatuto, principalmente. El reglamento les da la potestad de poder tener un local, como usted lo ha mencionado, que sería muy interesante que se reúna usted, ya que está postulando como decano, para poder saber en qué estado también van estos reconocimientos. El reglamento se ha aprobado en mayo o junio del 2018, así que se supone que los grupos estudiantiles ya deben estar en proceso de reconocimiento, si es que no han sido reconocidos ya por la facultad. También tendría que mencionarle lo que acaba de comentar mi compañero del Instituto de Investigación de Transporte. Tengo entendido de que hay un instituto de investigación que tiene una talla más o menos a lo que es INEFEM o es ISMID, ¿no? Que son institutos independientes, entre comillas, y que está en la puerta 7. Entonces, creo que dentro de un ordenamiento de la misma universidad, no sería lógico que nosotros creemos acá un instituto de investigación en temas sísmicos cuando podemos apoyarnos del SISMID, o creemos un grupo de investigación, un instituto de investigación en fenómeno del niño cuando podemos impulsar o reforzar el INEFEM. En todo caso, creo que podríamos trabajar como facultad de la mano con este nuevo instituto, reforzarlo y que sea una retroalimentación, ¿sí? Quizás algunas cositas más que han ido conversando podría ir comentándoles.
Quisiera también darle algunas observaciones, ingeniero. Espero que no se lo tome a mal, porque en realidad creo que este es un conversatorio para que nosotros podamos alimentar de una manera fructífera las ideas. ¿Qué podría decirle? Primero, lo he escuchado hablar de racionalizar los espacios del centro, y luego ha mencionado de que no se van a quitar ningún espacio. Entiendo ahí que hay una ironía, o bueno, hay un tema de una contradicción que quizás, como le digo, no quiero que lo tome mal, pero pueden ser cosas que quizás no son ideas ordenadas, porque en un conversatorio puede que sí, puede que no. También el tema de, se habla mucho de temas de gerencia, que me parece excelente, pero también habría que considerar que el cargo de decano, así como muchos de los cargos que tienen acá en la universidad, los docentes, es un cargo político también, ¿no? Entonces, no sé si usted ha considerado algunos temas así en sus propuestas, o si en todo caso cómo va a manejar la parte política, sobre todo con los estudiantes. Porque si bien usted se ha dado el tiempo para conversar con nosotros, siento mucho que lo trata de orientar como una empresa, y donde en una empresa tenemos gerentes y también trabajadores de rango medio o rango bajo, pero no tenemos estudiantes, ¿no?, que tienen otro tipo de necesidades, y por lo cual también este cargo se vuelve político. Porque, habiendo mencionado también el tema de inserción laboral, nosotros, es harto conocido que a los egresados de la universidad nos cuesta hablar, nos cuesta relacionarnos, y que a veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta, porque aquí en las aulas yo hablo con mi amigo, pero al que se sienta atrás yo no lo conozco y nunca le hablo, y si lo veo por la calle no lo saludo. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, se da cuenta de que los estudiantes de la UNI están en un rincón y el resto de las universidades están conversando. Entonces, ¿cómo vemos temas culturales? Temas de habilidades blandas, temas deportivos. Ahora que se vienen los estudios generales, hay un reglamento de estudios generales, el cual menciona de que se va a dar un crédito por idiomas, por el tema de la ley, y un crédito extracurricular por actividades diversas, que puede ser voluntariado, deportes, cultura. Entonces, ¿cómo fomentamos eso aquí en la facultad? Otra pregunta también que quisiera hacer es sobre el tema de la fiscalización docente que ha comentado mi compañera. Eso también se le iba. Tenemos varios reglamentos que obviamente no son con el ánimo de atacar a los docentes, sino de mantener un orden, como todo debe ser. Uno es el de fiscalización docente, donde se ve el tema de cumplimiento de notas, se ve el tema de plazos, de la actividad, de la carga lectiva que deben considerar los docentes. Tenemos el reglamento de asistencia docente y carga no lectiva, que son reglamentos recientes, que no se renovaban desde el año 87, si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, ahí hablan sobre huelleros, sobre control de asistencia, o sobre la carga no lectiva, porque hay docentes que vienen, tienen 12 horas de trabajo, su contrato dice tiempo completo por 40, y los docentes que hacen, vienen, dictan y se van. Y lamentablemente hay muchos docentes que, no digo que todos, pero creo aquí que ustedes deben conocer a algunos docentes que ven a la uni como, me sirve dictar en la uni, porque como soy docente de la uni me voy a dictar a otras universidades y ahí sí me pagan bien. Entonces, son docentes a tiempo completo, pero son docentes a tiempo parcial en otras 5 universidades, o sea que nunca paran acá, o sea que entregan tarde las prácticas, o sea que entregan tarde los exámenes, o sea que llegan media hora tarde, se van 1 hora antes. ¿Y dónde está las asesorías, la calificación de exámenes aquí? En general, pues el tiempo que deben estar. Y también el tema de la encuesta docente que usted ha mencionado justamente. Hay un reglamento de evaluación docente que ha salido el año 2017, en octubre si no me equivoco, el cual menciona de que aquellos docentes, bueno, hay una nueva encuesta, mucho más pequeña, de 10 preguntas, y 11, perdón, y se la menciono ¿por qué? Porque lamentablemente, compañeros, también nosotros tenemos que hacer una culpa. Yo he visto en mis salones de clase que llega la encuesta con 23 preguntas para jefe de práctica, y para docente, y 25 para jefe de práctica, y los compañeros, por salir rápido,
le ponen todo C y se van. Entonces, ¿qué hace tener una encuesta tan extensa? Que no haya una evaluación objetiva y que simplemente se haga por cumplir. Entonces, este nuevo reglamento que se está aplicando en el resto de facultades, en las otras 10, desde el año pasado, también establece que los docentes que no tengan una buena nota van a ser beneficiados con quizás clases de pedagogía. Ahora que muchos docentes que nosotros conocemos, podría decir el caso del ingeniero Malpica, han estudiado cursos de maestría en pedagogía. Entonces, ya que tenemos estos convenios, la universidad ha visto de que sería bueno de que estos docentes también lleven algunos cursos, porque si tienen bajas notas, la idea no es decir, como usted mencionaba, de que son malísimos, sino que quizás hay un tema, un trasfondo, y eso hay que evaluar. Pero ¿cómo sabemos eso? Si es que la encuesta aquí en civiles no se aplica. Y es otro reglamento que se está obviando. Usted también ha mencionado de que usted está muy interesado por leer los reglamentos. Le sugeriría que los realice desde ahora, porque quizás no hay que esperar a que estemos en la gestión, sino desde antes, para poder revisar esto. Y bueno, básicamente mis dos preguntas eran sobre el tema de las habilidades blandas, que la acreditación también lo pide en el punto 5, si no me equivoco, ¿no? El alumno de la FIC debe ser comunicativo, debe ser expresivo, debe ser abierto a recibir nuevas ideas y a darlas. Y sobre el tema de la fiscalización, cómo se va a aplicar la encuesta docente. Gracias. Bien, bueno, en realidad es muy valioso los aportes y creo que algunas de ellas hemos estado tratando ya en esta reunión. Sí, casualmente en una de las pruebas que les tomé a los muchachos de ética, cuando le hice la pregunta acerca si la Facultad de Ingeniería Civil era la mejor del mundo, y usé uno de los videos que estuvo circulando recientemente sobre una estudiante que le pregunta a un grupo de panelistas, le pregunta, ¿qué cree que ha llevado a Estados Unidos a ser el país número 1? No sé si han tenido oportunidad de verlo. Y usando esa misma analogía, le dije, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI es la mejor? Y a raíz de eso comencé a desprender varias preguntas. Y entre esas estaba la que les comenté hace un momento. ¿Qué creen ustedes que cuando entran a un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil o profesionales, digan, ese de allí es de la UNI? ¿Cómo se puede caracterizar? ¿Qué es lo que lo están identificando en ese momento? Y entonces ellos dieron muchas respuestas. Y entre eso estaba habilidades blandas, ¿no? Y eso entonces es un punto que es una falencia. Y yo comencé entonces a comentarles estas cosas de las habilidades blandas, de la actitud, de los directorios, cómo se reconoce a un joven que proviene de la Universidad de Ingeniería. Pero también le hice ver lo siguiente. Muchos de los trabajos que ustedes puedan cerrar tienen que ver mucho, a veces, con una cena o un almuerzo de trabajo. Pero ¿cuán susto se lleva el joven cuando ve una gama de cubiertos puestos a los costados del plato y las copas que no saben ni para qué sirven? Tengo entendido de que hoy en día se ha implementado o se ha implantado un almuerzo de fin de año de los jóvenes que ya se van, ¿no? Lo que se titula, ¿no? Claro. Yo creo que a eso se le puede poner un plus. Y el plus sería, como alguna vez quisimos hacer en el curso de titulación, traer a Frida Holler aquí. Yo hablé con ella, me entrevisté con ella para que venga a dictarnos y nos hizo un presupuesto para que puedan enseñar a los jóvenes que se iban a titular y iban a ser ingenieros, saber cómo se usan los cubiertos en una mesa y para qué sirve cada una de las copas y cómo es que se puede llevar a cabo una cena que les puede permitir a ustedes el futuro de su trabajo. Me pareció muy interesante. Comenzamos con la gestión y tuvimos una traba que era ¿cómo le podíamos pagar un cheque a Frida Holler de la Universidad de Ingeniería? Y eso se trucó porque cuando hicimos la relación inclusive había muchos de los profesores que estaban interesados también en ir al curso, ¿no? Ella venía con mozo, venía con todos sus equipos, ponía la mesa y un menú mínimo, ¿no? Para que aprendan cómo es que se van a comportar.
Entonces pienso yo retomar eso y hacer en estas últimas cenas que realizan, por lo menos enseñarle lo que es pues, comportamiento, charme, etiqueta y esas cosas, porque por ahí también se empieza. Porque la inseguridad a veces que tiene el joven, ¿cómo hago? ¿Yo presento o me presentan? ¿Yo le extiendo la mano a la dama o la beso de frente? Esas cosas se tiene que aprender. ¿A qué altura coloco la copa de vino cuando estoy hablando con alguien? ¿No? ¿Cómo está acomodada? ¿De mayor a menor o de menor a mayor las copas en la mesa? ¿Por qué cubierto comienzo? ¿Cómo los acomodo cuando termino? Algunos las usan como si tuvieran en señal de pleito, no usan los cubiertos. Esos son detalles que le da seguridad también, además de las habilidades blandas. Entonces estoy totalmente de acuerdo porque yo tomé nota de lo que estos jóvenes habían contestado, pero ética se da en el segundo ciclo. Entonces desde ya yo creo que es muy importante porque ellos se están dando cuenta en ese ejercicio que es lo que les está faltando. Entonces eso definitivamente hay que tomarlo, ¿no? Ahora, en cuanto a la fiscalización, es bueno que se haya reducido tal vez a 11 preguntas, sea más rápido porque el joven anda desesperado y ya quiere irse del aula cuando está tomando las evaluaciones. Pero yo creo que debe completarse con los 360 grados. Porque una cosa es que me evalúe el alumno y otra cosa es que me evalúe también mi jefe y que me evalúe la oficina de estadística y de donde dependo, que es la escuela profesional. En todos los errores, llamadas de atención, demora de entrega de exámenes, errores en las actas, etc. Todo eso va sumando y se va generando pues un precedente. Y en base a eso, si algo anda mal, pues viene la segunda etapa. Hay que enseñarle a los profesores, por eso hoy conversaba con la ingeniera Duani Mosquera y le decía, calidad educativa debe estar todo el año y permanentemente, no solamente para la reacreditación. ¿Y qué hacen los otros meses? Enseñarle a los profesores técnicas de enseñanza, metodología, búsqueda de información en la internet, etc. Todo eso que fortalece al docente y le da también más seguridad al uso del aula virtual, por ejemplo. Hay profesores que tienen el aula virtual y no la usan, porque tienen temor, no la tienen. Ahora, por otro lado, lo que también comentaba el joven acerca de la permanencia del profesor aquí, todo esto acarrea un problema de muchos años atrás, ¿no? El trabajo era escaso y entonces habían pocos docentes y comenzaron a contratar docentes porque era su último recurso dentro de la parte laboral. Y pasa el tiempo y comienzan a formalizar y a fortalecer a los docentes y los comienzan a nombrar, pero estaban nombrando a aquellos que entraron aquí porque era su último recurso, pero que no tenían las aptitudes para poder ser un docente. Entonces pasa el tiempo y el pago se queda detenido en el tiempo y por lo tanto tienen que ir a buscar la compensación de su canasta familiar o la economía y pues si comienzan concursos aquí. Pero llega al extremo de que siendo un profesor nombrado tiempo completo se le cite a las 3 de la tarde y no está en su sitio. No voy a decir que yo no lo hago, porque yo también atendía estos cursos que le estoy diciendo, pero cuando me llamaba el decano a las 3 de la tarde, tenía que correr de donde yo estaba, porque esa era mi obligación. Ahora, hay profesores que además de tener esa carga reducida, ni siquiera vienen a su clase y envían a otra persona. La expectativa que se genera cuando el joven se inscribe en un curso, dice, yo quiero llevar con ese profesor porque enseña muy bien. ¿Y qué pasaría cuando usted se sorprende y ese profesor no viene y manda a otro? Usted se siente engañado. Los permisos también en época, y son cosas que yo no he permitido, por si acaso, cuando era decano, ¿no? Cuando venía, comenzaba el ciclo, después de 2 meses de vacaciones de verano, comenzaba el ciclo y me pedían permiso porque se iban al Congreso a Europa para dictar un curso invitado. Yo no se los daba, porque ese era el momento que yo lo necesitaba, pues ya tuvo los 2 meses de vacaciones. ¿Y por qué me iba a pedir permiso para irse en época de trabajo? Y eso también hubo algunos roces con algunos docentes, pero era lo justo, tenía que atender su lado. El profesor tiene que asistir. Ahora, ¿quién es el mejor fiscalizador de que el profesor que está dictando el curso es el con el que usted se inscribió y cumple y llega puntual y no posterga y reposterga y reposterga? Ustedes.
Cuando llegue el momento de la evaluación, ahí pues denle duro. Ese es el momento de criticar, y no por el apuro, porque yo también sé que eso es cierto, y le comienza a poner, bueno, CCC, bueno, todo. Eso no está bien, pues. Entonces, es un círculo vicioso que nos estamos nosotros permitiendo esto. Entonces, esas cosas también hay que retomarlas. Y le digo retomarlas porque yo las estaba observando, las observaba en su debido tiempo. Y lo que puede hacer algún relajo, pues hay que recuperarlo. ¿De acuerdo? Sí. Sí, ¿cómo está? Si nos damos cuenta, los que están tomando las palabras son los alumnos egresados, como Kevin y Valor. Y también están los que ya van a egresar, llevan un curso conmigo y los que entre uno o dos ciclos vamos a egresar. Entonces, mi inquietud es que usted que va a ser, va a estar al frente de la facultad en 4 años, tenga que poner énfasis en los chicos que están en los primeros ciclos. Porque nosotros de repente ya no vamos a estar con la nueva política que usted va a tener para la facultad, ¿no? Porque si usted se da cuenta, y desde la época muy antes, yo estudiaba en 2 etapas. La etapa de la pizarra que es de Conquista y ahora con esta etapa. Los alumnos de la uni, de acá de la facultad, no nos pegamos mucho a los intereses de la facultad. O sea que no tomamos interés a lo que la facultad está desarrollando, ¿no? Yo solamente me dedico a estudiar. ¿No? Oye, ¿vas a estar bien? No, tengo que estudiar. No, tengo que estudiar. Entonces, yo pienso que usted como que ahora va a ser el que va a llevar la agenda de la facultad, poner énfasis en ellos, ¿no? En los chicos nuevos, para no tener ese problema de no tengo que estudiar, y que no sincerse en los problemas mismos de la facultad, ¿no? Para que ellos también puedan estar comprometidos con el problema de la facultad. No sé de qué manera se les puede dar un tiempo, o de qué manera se les puede liberar un poco de la carga académica, porque es así, no tengo que estudiar, vamos a jugar, no tengo que estudiar, todo el mundo tiene que estudiar, o sea, y eso hace como que solamente somos como unos robots, ¿no? Y muy pocas personas, muy pocos como ellos muy pocos alumnos son los que se interesan por la mejora de la facultad, no les interesa si la facultad está bien o está mal, porque desde el inicio que uno entra, no tenemos a alguien que nos diga, pues, oye, mira, la facultad es esto, yo no sé, solamente está estudiar, que no nos jale, ¿no? Entonces, de repente, ahora usted que va a estar 4 años al frente de la facultad, pudiera hacer ese recambio, ¿no? Para que los chicos nuevos que ingresen no estén así, nada más pensando en estudiar, y tengan muchas otras actividades que como les digo, para que puedan insertar bien con la política de la... Perfecto, gracias. A ver, es complementario con lo que dice, por favor. Bueno, ahorita mi gestión de centro de estudiantes ya casi va a terminar, ya es casi 1 año, y yo puedo dar fe de que hablamos mucho sobre habilidades blandas, es el mismo tema del compañero, pero no hay un plan de parte de la facultad, no hay un programa, no hay actividades. Si, las actividades que se realizan para desarrollar de alguna manera integralmente al estudiante es realizado por los grupos de los estudiantes, bien el centro de estudiantes, bien el tercio, bien los grupos estudiantiles. Nosotros mismos tratamos de formarnos, ya que no hay ningún plan de la facultad. Entonces, mi pregunta también del compañero Kevin era, ¿cómo usted piensa ahora en su gestión de 4 años apoyar estas habilidades? ¿Cómo el estudiante puede mejorar en sus trabajos grupales, al momento de expresarse? Porque es muy cierto lo que usted estaba mencionando al inicio. Fácil puedes identificar al alumno uni que es tranquilito, en una esquinita y que no habla mucho. Y ahí lo identificaste. Ese es de la uni. Y es muy, muy bravo, sabe mucho sobre muchas cosas, pero no lo logra expresar. Entonces, esa es una dificultad de la facultad, o sea, de mi misma facultad, que muchos representantes dicen, nuestra falencia es las habilidades blandas, pero no hay un plan.
Correcto. Complementando también, ingeniero, quiero acotar, ahí justo va el tema mismo de lo que llamamos TRICA, porque cabe resaltar de que ahora hay un departamento de psicología por facultad y el segundo reglamento ya a nivel universitario que debe de darse ese seguimiento desde que una persona jala por primera vez un curso. Y eso también va de la mano con el tema de las habilidades blandas, porque esa persona callada es callada por algo que pasa en casa, problemas familiares, problemas X, no sabemos nosotros su vida, pero sí debe de haber un plan de contingencia, como lo mencionaba Gabriela, no debe haber un plan, pero que no solamente responda al tema de habilidades blandas, sino también que responda a las personas que jalan, porque también ellos sé que hay un convenio con la Cayetano, pero también las chicas que vienen, creo que son más chicas, vienen unas horas, citan a los que han jalado y luego se van. Y no hay ese seguimiento de hacer capacitaciones abiertas. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería Mecánica hay eso. Hay profesores o hay un departamento, su mismo departamento es incentivado para que den esas charlas y lo hacen en su hall. Entonces, va de la mano las preguntas de mis compañeros, también el tema de los TRICA y el tema de la habilidades blandas, ¿no? Que también debe ser un plan tan integral que todos se vean beneficiados, ¿no? Para una exportación, por favor. Sí. Va a disculpar que le alargue tanto el tema, pero lo que mencionaba mi compañero sobre el área psicológica es importante, porque no solamente tiene que ver con el tema de habilidades blandas, sino con el tema de salud mental en general. Creo que muchos de nosotros conocemos no solamente estudiantes, sino también docentes y hasta trabajadores con ciertos problemas de salud mental, neurológicos, la misma depresión, el mismo estrés, que son enfermedades mentales que como tales a veces uno no las ve. Tenemos dos áreas de psicología aquí en la facultad. Somos afortunados, creo yo, en ese sentido, porque tenemos la de la Rotonda, que es un área propia de la facultad, y la del convenio Cayetano, que está en el segundo piso del SNAC de Civiles. Este convenio Cayetano básicamente ve el tema de TRICAS por el tema del reglamento de tutorías. Sin embargo, nuestra oficina de psicología, si bien, permítame mencionarlo, en mi gestión como tercio de facultad buscamos reforzar eso, porque antes teníamos un psicólogo que lamentablemente no daba la talla ni por ningún motivo. Se contrataron nuevas psicólogas que también dictan el curso de metodología del aprendizaje, lo dictan muy bien, han cambiado completamente la forma de dictar. A la hora de hablar en esta gestión de canal, para que esto esté abierto a los estudiantes, la respuesta fue de que se iba a trabajar con ellos. Esa área estaba encargada de la tutoría preventiva, para que los chicos de primer ciclo no jalen o se evite, ¿no? Que los chicos jalen un curso y todo el tema. Que no está mal, pero quizás nos estamos también olvidando un poco del grueso de los estudiantes o del seguimiento que se les hace a los estudiantes en general. Hay estudiantes que son muy buenos, quizás aquí en la Facultad de Civiles no se ve con tanta frecuencia, pero por ejemplo usted se puede ir a la Facultad de Ciencias y va a ver estudiantes muy buenos, pero que mentalmente también están muy mal. Y acá en Civiles quizás porque justamente el tema de habilidades blandas, curiosamente acá somos los que más hablamos en la universidad, pero afuera no parece. Es preocupante de que no se trabaje eso. En alguna ocasión me han llegado, o se ha visto de chicos que han lanzado comentarios inclusive grotescos en contra de compañeras, aquí, estudiantes civiles, en redes sociales, y lamentablemente aquí no se hace nada. Ni seguimiento mental, ni seguimiento académico, porque esperan a que el estudiante esté trica para recién ver qué ha pasado. Déjeme decirle algo personal. Yo cuando fui tercio de facultad, fui también consejo directivo, tenía que ir todas las semanas a preguntar, no sé si una señora Martita, creo que ya no está, es testigo de que yo iba a preguntar si había o no consejo directivo. Y en un consejo directivo que asistí porque me enteré en ese momento que había, el director de escuela dijo: aquí tenemos los resultados de los primeros puestos.
del examen de admisión, el segundo puesto en cómputos generales de civiles, y es primer puesto acá en la carrera. Vamos a hacerle seguimiento. Y me dio cierta gracia porque en tema personal yo también fui el primer puesto aquí cuando ingresé, y no me hicieron ningún seguimiento. Y ahí, con eso, ¿qué quiero decir? De que no se hace ni seguimiento en salud mental ni académico, porque esos estudiantes buenos quizás los podemos repotenciar. Yo conozco chicos que han sido primer puesto en el examen de admisión y luego se han quedado 10 años en la universidad. ¿Y dónde está el seguimiento? ¿Dónde quedó el potencial? Y también con los que están abajo y con los que están al medio. O sea, al final, cada quien es libre de hacerlo, o sea, está a su libre albedrío, y al final terminan pasando las cosas que mencionó mi compañero Eduardo. Me dedico a estudiar y me aseguro. Y nos volvemos robots, nos volvemos calculadoras, y en nuestra época, en esta era, eso no sirve. Entonces, porque, como usted lo ha mencionado, con una cena o con un almuerzo, a veces se cierran los trabajos, se cierran los proyectos. ¿Por qué? Porque todos estamos, o la gran mayoría de ingenieros civiles está en la capacidad de hacer un proyecto, ya no solo los de la UNI. Entonces, no solamente podemos enfocarnos en la parte académica, que no está mal, debemos seguir siendo el sello de excelencia académica, pero también debemos complementar otras cosas. Y creo que eso va a ir de la mano con el seguimiento tanto en la salud mental como en lo académico. Perfecto. A ver, sí, bueno, yo les agradezco en realidad porque veo que hay bastante inquietud y la preocupación a veces se hace generalizada y eso es importante. Les comento, la parte de la oficina de psicología va a tener que funcionar. Y eso nació desde el momento que yo me acercaba a cada departamento, mucho antes que comience esta contienda, y les manifestaba que tenía el interés de participar en la candidatura para decano. Y aprovechaba las reuniones que tenía cada departamento académico con sus profesores para ello. Y cuando estuve en ciencias básicas, les dije cuáles eran las líneas básicas que ya les comenté, ¿no? Acerca de cómo poder lograr que el joven tenga pues una mejor habilidad crítica acerca de ciertos temas, innovación, autonomía conceptual. Y parece que en ese momento la profesora, la licenciada, la psicóloga, seguramente estaba trabajando algo similar. Y entonces, al terminar la reunión, me pidió si podíamos reunirnos en cualquier momento. Y así quedó, y pasó una semana y me reuní con ella. Ahí me enteré que ese departamento está en un ambiente que está en la rotonda, ¿no? Y al conversar con ella, tengo el ofrecimiento de hacer un trabajo en conjunto y fuerte de seguimiento a los jóvenes, porque yo también les ponía, de acuerdo a mi experiencia, qué es lo que observaba con algunos alumnos. Y es exactamente lo que ustedes están comentando acerca de esos problemas. No siempre los mejores alumnos son los más exitosos. Algo sucede. Y entonces decía, me daría mucho gusto poder tener un examen de admisión donde ingresan los alumnos y hacerle un seguimiento ciclo a ciclo y no dejarlo que se detenga, ¿no? Ver dónde están fallando, pero en una evaluación continua, de tal manera de que uno pueda saber si es que va a acabar bien y va a aprobar el primer ciclo, y tratar de lograr que esa promoción que comenzó junta termine junta. Es una meta que me he propuesto y ojalá lo alcance el tiempo para hacerlo. Pero es eso, ¿por qué? Porque ese es el único momento donde podemos demostrar que nos estamos preocupando y hacemos personalizado esa atención. La parte de psicología hay una evaluación que se le hace a todos, hay una serie de preguntas que se hacen, pero debemos centrarnos en aquellas personas que realmente lo necesitan, ¿no? Porque alguna razón que puede ser tal vez de la universidad o personal o tal vez de la familia, desconocemos muchas cosas. Entonces, si ya ingresó, es un buen alumno para comenzar, tiene los conocimientos. Y sería penoso, no solamente para él, frustrante, sino también para los padres que ponen muchas esperanzas en sus hijos que no lo logre acabar. Entonces, ahí tenemos ya el compromiso y la psicóloga me ofreció también su esfuerzo para poder lograr, en supuesto que yo llegara
a ser decana. Entonces, eso está solucionado, es un compromiso y eso lo vamos a llevar adelante. En cuanto a la parte artística, cultural, yo recuerdo que se estaba estableciendo 2 horas para instrumento musical, para declamación, para oratoria, para lectura, para pintura, todo lo que uno puede hacer en ese espacio que va a ser sucesivo a lo largo del tiempo, ¿no? Que se pueda hacer y que de esa manera pues puedan ellos exteriorizar y tener otro tipo de relación.